Qué bueno tenerlos otra vez en sintonía. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Cuando uno hace el balance de actividades de una semana, tiene que decir que para el caso de nuestro programa, esta ha sido muy especial, doctora Fanny Isabel. Sí, semana señor. dedicada a la seguridad social. Todavía hay tiempo que vayan a la Alpujarra, a la plazoleta, para que averigüen cómo están ustedes en su historia laboral para el tema de pensiones. Allá está la gente de Colpensiones y Colombia Mayor hasta las 4 de la tarde. Aprovechen que ha sido una oportunidad extraordinaria que muchos han aprovechado, pero lo otro, doctora Fanny, cuando uno evalúa los programas que hemos hecho esta semana y especialmente el servicio que hemos prestado, ayer no nos dejaron preguntar. Para nada. Todas las preguntas fueron de los televidentes, desde UGA, desde Santander, muchos por supuesto de nuestros territorios, y es muy satisfactorio brindar ese servicio. Hoy seguimos con el tema de la seguridad social. Buenos días, doctora Fanny, ¿cómo le va? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Completamente de acuerdo contigo, porque ojalá tuviéramos más tiempo. Por ejemplo, el programa de ayer, yo creo que 2 horas, hoy también. 2 o 3 horas y tranquilamente llamadas. Hubiéramos seguido con el tema, y estos especialistas que han venido de verdad nos han resuelto muchas dudas. Ahí vemos la importancia, por qué saber tanto de la seguridad social de nuestro país, de nuestra ciudad, como trabajadores, en la parte de salud, en la parte de pensiones. Tenemos que tener muy claras todas estas normas que, por cierto, son muchas, pero que son básicas para que nuestro futuro y nuestro presente pues sea más claro, sea más definido en todos los aspectos de seguridad social. son escenarios complejos, soportados en muchas normativas y con novedades recientes, con cambios recientes, y eso plantea unos contextos como difíciles de entender. Pero creo que uno de los logros de esta semana es, de acuerdo con nuestro criterio y el trabajo que hemos hecho, aterrizar esos asuntos. El martes, voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto durante la Semana de la Seguridad Social. El martes hicimos como un planteamiento general de lanzamiento de la semana y nos enfocamos al tema de pensiones. Bastante bien nos fue. Eso fue el lunes, perdón. El martes trabajamos el tema del Sistema General de Seguridad Social en salud. El miércoles ayer nos enfocamos al Sistema General de Pensiones, tema destacadísimo. Y hoy le vamos a dar una mirada al Sistema General de Riesgos Laborales. Como el tema, doctora Fanny, lo trabajamos la semana pasada revisando la nueva normatividad, hoy nos vamos a concentrar en una novedad, en un asunto de norma de ley que llega a generarnos un escenario y un planteamiento importante y destacado especialmente para los estudiantes. Vamos a ver el decreto 055 fresquito, porque empezó a regir el 1 de febrero de este año e incluye a nuestros estudiantes que son practicantes o que trabajan con las instituciones educativas en el Sistema General de Riesgos Laborales. Exactamente, un tema que es muy desconocido para muchas personas, que es muy nuevo, por cierto. Es un decreto que tiene vigencia a partir de este año, de enero de este año. Entonces, que todos debemos conocer de esto para poder hacer valer nuestros derechos como trabajadores y como practicantes. Los practicantes también están haciendo un trabajo y no pueden estar descubiertos en el sistema de seguridad social. Recordemos que entonces el sistema de salud y seguridad en el trabajo, el objetivo principal es proteger y prevenir de que el trabajador sufra enfermedades, sufra accidentes, sufra algún riesgo relacionado con el trabajo. Entonces es una norma nueva, pero muy valedera, muy importante para la salud de todos los trabajadores. Un tema que además nos casa perfectamente bien con la celebración de hace 2 días, el 28 de abril, y recuerden que lo dijimos desde la semana pasada, por una solicitud y un mensaje que envía la Organización Internacional del Trabajo, se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Entonces este asunto nos casa perfectamente con la fecha, pasado 28, fue martes, y con esta semana de la seguridad social. Bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Promover el trabajo seguro, saludable y digno. Ese es el objetivo que plantea la Organización Internacional del Trabajo para la conmemoración de hace 2 días. Y sin duda, si uno lo evalúa
a la luz de la propuesta nacional, también es el objetivo del sistema general que tenemos para esos temas, el de riesgos laborales. Sí, señor, es importantísimo que todas las organizaciones y todas las empresas tengan claro que la salud del trabajador es primordial para evitar pérdidas de la salud efectivamente, pérdidas de la vida en casos muy graves y también pérdidas de la productividad, porque aquellos trabajadores que se encuentran bajo muchos riesgos y están constantemente en incapacidades, pues esto va a disminuir la productividad de las empresas, o sea, es asegurar que los trabajadores, incluyendo entonces los estudiantes que están haciendo prácticas también en las empresas, lleguen ilesos a sus casas, así como salieron por la mañana. Ese decreto, el que ya le citamos, el 055 de 2015, doctora Fanny Isabel, que además es de enero de este año y que empieza a regir el 1 de febrero, llega también a resolver un problema, un asunto, y es que los estudiantes en sus prácticas o al servicio de las instituciones educativas se convierten en fuerza laboral, producen para esas entidades, para esas organizaciones y no estaban como incluidos puntualmente en el esquema, en el sistema general de riesgos laborales. Ahora el decreto lo que hace es, liderado por el Ministerio de Salud, es acercarlos y decir, ustedes son fuerza productiva, están generando o ingresos o por lo menos productividad a sus organizaciones, en consecuencia deben hacer parte para cumplir obligaciones, pero por supuesto también para obtener los beneficios que el sistema plantea. Claro que sí, además es brindarles una protección en acuerdo con las empresas que los están contratando y además también con las instituciones, no solamente las públicas, también es para las instituciones privadas esta obligación de tenerlos afiliados a una aseguradora de riesgos laborales, lo que antes llamábamos ARP, que ahora se llama ARL. Y tener en cuenta que no solamente es para estudiantes de educación superior, también de educación técnica, media, complementaria, o sea, los cobija a todos. Se calcula que cerca de 1 millón de estudiantes se benefician con esta iniciativa y con este decreto que, reitero, empezó a regir el 1 de febrero de este año. Y con los practicantes se cumple una doble función. Ellos tienen la oportunidad de acceder al mercado laboral, de perfilar y desarrollar sus capacidades de acuerdo con lo que aprendió en su formación universitaria, técnica o tecnológica, pero por supuesto para las empresas que cada vez los vinculan más, pues resultan muy productivos, incluso un buen negocio. De esta manera queda esa cobertura. Yo voy a invitar de una vez para que aprovechemos en este jueves de Ciudad Saludable a la doctora Cecilia Amparo Molina Yepes, que viene a ilustrarnos y a guiarnos en el desarrollo de este programa. Doctora Cecilia, bien pueda, pase. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿cómo está? Un gusto tenerla por aquí. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. La doctora Cecilia es abogada, es especialista en gerencia de la salud, es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la salud ocupacional y es inspectora de trabajo y seguridad social adscrita a la Dirección para el Territorio de Antioquia del Ministerio del Trabajo. Entonces ella viene a contarnos el contenido, la esencia, la propuesta del decreto, pero también a resolver las inquietudes que ustedes tienen, porque todos, casi todos, o en nuestras familias tenemos un familiar, un estudiante que está ya en sus prácticas o claro, que de alguna manera grupos de investigación o como monitores, les dicen en algunas universidades, cumplen algún trabajo para las instituciones educativas. Gracias por acompañarnos, doctora Molina. Muchísimas gracias por la invitación. Antes los estudiantes no tenían ningún tipo de cobertura en el sistema de seguridad laboral. ¿Esto es nuevo y ya los cobija realmente? Solamente existía, según el decreto 2376 de 2010, existía esa cobertura en riesgos laborales para los estudiantes en el sistema de relación docencia-servicio, para los estudiantes que estuvieran en el área de la salud y que estuvieran en posgrado. Ahora con el decreto 055 de 2015 se abrió la posibilidad para todos los estudiantes en práctica o que tengan la obligatoriedad de realizar alguna actividad para complementar su formación profesional y puedan acceder al mercado laboral. Doctora, ¿y de dónde surge pues esta necesidad de poder protegerlos a todos? Principalmente de la ocurrencia de una sentencia del Consejo de Estado de la sección quinta que estableció la obligatoriedad que para el Ministerio de Salud y Protección Social que
adscribiera a todos los estudiantes que estuvieran en las prácticas al sistema de salud en riesgos laborales y no quedaran sin esa cobertura tan importante que ellos deberían tener, porque ellos, al igual que cualquier trabajador, sufren accidentes, claro, tienen enfermedades laborales, entonces era necesario tenerlos a ellos también adscritos al Sistema General de Riesgos Laborales. Con esa claridad hay que decir que es que vino a resolver realmente un problema, no teníamos cobertura ahí, ahora sí, producto del decreto. Pasemos a la sala y mientras pasamos, doctora Fanny, recordemos cómo se puede, por aquí, doctora, bien pueda, por allá donde usted prefiera, cómo se puede participar en Medellín. Bien pueda, pase tranquila. Muy amable, gracias. El Medellín Ciudad Saludable. ¿Quiere contar líneas telefónicas o redes sociales? Claro ¿Qué prefiere? Que sí. Yo arranco con las líneas telefónicas. Recuerden que hay dos líneas abiertas, la línea local, que es la 441-2100, para que realicen sus preguntas, y también una que es completamente gratuita y que pueden llamar desde cualquier lugar del país, cualquier municipio cercano a Medellín, es la 018-041-4099. Y las redes sociales, aquí está el computador, ahí siempre está el portátil y siempre estoy pendiente de ustedes, son @saludmedellín en Twitter. Quieren preguntar, interactuar, reflexionar, hacer comentarios. Y en Facebook nos buscan también como Salud Medellín. Además está el correo electrónico, que es una herramienta que siempre promovemos mucho porque es muy práctica y muy útil, porque es que líneas y redes, digamos que es más en el calientico, en el accionar del programa. Lo otro, antes, después del programa, tienen una duda, les quedó una pregunta, no alcanzaron a entender un tema, nos escriben por ahí, medellínsaludable@telemedellín.tv. Hablamos de estudiantes y del decreto 055 de 2015, esa cobertura que hace a los estudiantes en práctica o al servicio de las instituciones educativas o que en su proceso formativo requieren algún accionar de tipo laboral en esa cobertura, pero pensamos para este programa muy importante que sean los mismos estudiantes quienes hagan preguntas, porque ellos tienen muchas dudas, doctora Fanny Isabel, por eso acudimos a los muchachos, a los amigos del ITM, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Exactamente, ellos tienen entonces varias preguntas para la doctora Cecilia relacionado con este nuevo decreto y que nos va a servir a todos para que nos quede bien claro. ¿Es requisito pertenecer a una EPS para afiliarme en mis prácticas a una ARL? La pregunta es si es requisito previo estar vinculado a una EPS, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando se va a iniciar la práctica para afiliarse a la ARL. Podríamos decir que sí es requisito previo, aunque la afiliación al sistema de riesgos laborales debe ser anterior al momento en que el practicante, en este caso, empieza a desarrollar su vida laboral. Pero sí, es necesario tener afiliación a salud y a riesgos laborales. Esa afiliación a riesgos laborales debe comenzar el día antes para que inicie la cobertura el día en que comienzan ellos efectivamente a realizar las prácticas. Pero no iba a decir algo, es que nadie debería estar por fuera del sistema de salud. Nadie debe sea estar en por régimen fuera. contributivo subsidiado, pues todos tenemos derecho y debemos estar con cobertura en salud. Claro, Sí, esa era mi pregunta, o sea, indiscriminadamente pertenece al régimen contributivo porque es beneficiario de los padres o también porque pertenece al régimen subsidiado, se puede afiliar a la ARL sin ningún Se tiene que afiliar a la ARL cuando vaya a comenzar sus prácticas. Ahora, ese proceso, ¿quién lo hace? Nosotros los independientes que prestamos servicio, hacemos nuestra propia afiliación y cada mes para poder facturar incluso pagamos el riesgo laboral. En este caso, ¿lo hacen los estudiantes a título personal o la empresa que los va a vincular como practicantes o que va a complementar su proceso formativo debe hacer la inscripción? El decreto 055 establece como una prohibición especial el que al trabajador se le endilgue de alguna manera la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quiénes lo deben hacer? La institución de educación, siempre y cuando ella reciba algún ingreso o perciba alguna utilidad por la práctica que está realizando el estudiante. Pero también lo deben hacer las empresas, instituciones públicas o privadas, donde el estudiante vaya a hacer la práctica y sean las que se beneficien con esa práctica. Entonces puede ser a dos empresas, o a dos instituciones les corresponde. En todo caso, al estudiante no. Al estudiante nunca. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas responsabilidades del estudiante referente a este nuevo decreto? Pues
verificar que efectivamente esté afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, procurar el cuidado de su salud, utilizar los elementos de protección personal que le sean asignados, respetar las obligaciones que tiene como practicante, es decir, ellos no pueden exceder la labor para la cual fue enviado por la institución educativa o fue contratado por la empresa o institución pública o privada. Ellos tienen que dedicar solamente sus esfuerzos a lo que les tienen asignado en la práctica, porque existen ocasiones en las que queremos aprender muchísimo más, entonces nos ponemos a hacer otras cosas que no están dentro de la práctica, que nos va a corresponder hacer, y ese es el problema, que podemos sufrir un accidente o adquirir una enfermedad sin necesidad porque no nos correspondía estar en esa situación. ¿El decreto obliga desde el 1 de febrero o está en un proceso? Es decir, si nosotros a este programa traemos un practicante o en Telemedellín vinculamos unos practicantes que lo hacemos comúnmente, ¿ya tenemos que cumplir con el asunto de afiliarlos a la seguridad laboral? El decreto comenzó su vigencia el 1 de febrero de 2015 y a partir de ese momento los estudiantes, todos los estudiantes que se contraten para prácticas o que la institución educativa envíe a esas prácticas tienen que ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales esa misión. Antes de empezar. Perfecto. Vamos a escuchar otra pregunta de uno de los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano. ¿Cómo es la afiliación a riesgos laborales antes de empezar mis prácticas? Muy bien, doctora. Entonces el estudiante pregunta, ¿cómo debe ser el proceso de afiliación a los riesgos laborales en el momento de iniciar las prácticas? El proceso de afiliación, como les decía anteriormente, corre por cuenta de la institución educativa o de la empresa donde él vaya a realizar las prácticas. Existe una resolución, que es la 255 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece dentro de la planilla planilla integrada de liquidación de aportes, la PILA, estableció un código nuevo para afiliar a los estudiantes que están en práctica. El código es el K, y entonces el estudiante queda vinculado ahí y lo debe hacer, como les decía, la empresa o la institución educativa, donde él vaya a realizar sus prácticas. Ese aporte que hace la institución educativa, si percibe de parte de la empresa unos ingresos por ponerles estudiante, o ese aporte que hace la empresa es del mismo valor, de la misma tasa, mismo promedio que los demás trabajadores colombianos, o hay una tarifa diferente? Los estudiantes tienen una tarifa diferente. A todos los estudiantes que están en esta práctica y que los incluye el decreto 055 cotizan sobre el salario mínimo legal vigente, que para este año 2015 está en 644.350 pesos. Igual para todos, independiente de las funciones. Igual para todos, independiente de las funciones. Doctora, y de acuerdo a los riesgos, ¿cómo se clasifican? ¿Igual que un trabajador vinculado? Sí, igual que un trabajador vinculado. Lo que se tiene en cuenta para establecer el riesgo, que existen 5 tipos de riesgos en los lugares de trabajo, lo que se tiene en cuenta es esos riesgos que tiene o el centro de trabajo o el lugar de trabajo como empresa, en qué riesgo queda incluida según lo que se establece, y tienen consignados las ARLs. Hay 5 tipos de riesgos, la labor de ellos entonces va a estar incluida en cualquiera de esos riesgos, dependiendo de la función que tengan dentro de la empresa. A propósito de eso, en el caso de que ocurra un accidente de trabajo a uno de estos estudiantes, o que producto de su ejercicio, de su misión, de su trabajo, adquiera una enfermedad, ¿cómo se llaman eso? Las indemnizaciones o lo que reconoce el sistema, ¿es igual que al trabajador común, que a los demás trabajadores? Las prestaciones económicas y asistenciales son las mismas que se prestan a cualquier trabajador colombiano que esté afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. Eso quiere decir, tienen derecho a la incapacidad con un 100% del salario que devenguen o del ingreso que estén devengando, tienen derecho a la asistencia hospitalaria, quirúrgica, médica, de prótesis, órtesis, de rehabilitación física, y tienen derecho a indemnizaciones si sufren una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente o una invalidez.
Muy bien. Bueno, recuerden que estamos hablando de un nuevo decreto que protege sobre riesgos laborales a los estudiantes que están realizando prácticas en las diferentes empresas. Vamos al primer corte institucional, pero esperamos que ustedes también participen de esta conversación. En el mes de la niñez y la recreación, cuidamos a nuestros niños vacunándolos. Queremos recordarles a todos los padres de familia la importancia de completar los esquemas de vacunación desde las primeras dosis hasta los refuerzos, para tener una protección completa. Además, recordar protegernos desde el momento de la gestación hasta que nuestros niños cumplan 6 años. Vacúnalos, ámalos y protégelos. Medellín, todos por la vida. Aquí te ves. Son de mi tierra bella, de mi tierra santa. Hoy traigo un son de mi tierra bella, de mi tierra santa. Todos podemos dialogar, todos podemos conversar sin necesidad de un mediador, de un conciliador. La idea es como tomarnos la vida relajada, tomarnos la vida tranquila, de que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Como dice el cuento, relájese y disfrute. O sea, es con el vecino tener buenas relaciones, con los compañeros de trabajo tener buenas relaciones, tener siempre una sonrisa. La gente que se relaje, que disfrute, que estamos viviendo en una ciudad muy bonita, muy agradable, muy amena, tenemos un clima maravilloso de gente colaboradora, entonces aprovechemos de eso entre todos, no la pelea con los vecinos y por cositas que muchas veces no tienen sentido. Este sábado, 9 de la noche, la Viejoteca está sensacional con Rumbacán Orquesta como invitados musicales. Claro que sí, los esperamos este sábado a partir de las 9 de la noche en la Viejoteca. ¡Rumbacán! Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero, ¡carajo! No. Listo. En Telemedellín aquí te ves. Seguimos y cerramos esta semana de la seguridad social aquí en Medellín Ciudad Saludable tocando los temas. Ya abordamos desde la salud, desde las pensiones y hoy el tema laboral, específicamente con ese decreto que cobija a los estudiantes practicantes o al servicio de las instituciones educativas. Pero no hemos dicho hoy, doctora Fanny Isabel, que a esta hora se cumple para el tema de la ciudad saludable un evento muy importante porque se está entregando la segunda etapa de la unidad hospitalaria Nuevo Occidente. En febrero del año pasado, lo comentamos ayer, se entregó la primera etapa con consulta externa y hoy los quirófanos, cirugía, hospitalización y todo para este complejo que es realmente bien grande, muy bonito y dotado tecnológicamente con lo mejor para atender a esa comunidad. Hay en nuestras redes sociales ya reportes de lo que está ocurriendo y de la intervención del alcalde Aníbal Gaviria. Leo o comparto algunos. Desde hoy, servicios de hospitalización, urgencias, obstetricia, consulta externa, odontología, vacunación y más. Fotografías del evento. Por ahí en una de esas fotos se ve el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín, la gerente de la EDU, Margarita Ángel, el alcalde y la gerente de Metro Salud. En nuestra administración, dice el alcalde Aníbal Gaviria, hemos entregado 17 proyectos de salud con una inversión de 300.000 millones de pesos. Eso es mucha plata.
invertida en salud, tal vez Medellín la ciudad que más invierte en salud. Invertimos 39.700 millones en la unidad hospitalaria Nuevo Occidente, un equipamiento de salud para la vida. ¿Qué más hay aquí a propósito del tema? A ver que aquí me salió esto, ya lo leo. A ver, yo cierro esto primero. Estamos felices. Hoy entregamos la nueva fase de la unidad hospitalaria Nuevo Occidente. @Salud Medellín, Twitter, Salud Medellín en Facebook. Qué maravilla poder dar estas noticias, además que es un edificio hermoso, hecho pues y con equipos de última tecnología, que se convierte en un referente de salud de nuestra ciudad muy importante. Doctora Cecilia, nos llamó internamente una televidente, se llama Gloria Henao, y expone un caso bien interesante. Ella tiene un sobrino de 26 años, él está estudiando medicina y se encuentra en el año de internado, que es el año de práctica. Por tener 26 años, pues ya no es beneficiario de sus familiares. Y la pregunta concreta es, ¿se puede afiliar a riesgos laborales sabiendo que no tiene en este momento protección de salud? Y si se debe entonces afiliar como independiente, como cotizante independiente, para que lo puedan afiliar a riesgos laborales. Doña Gloria, en respuesta a su pregunta es importante señalarle que este estudiante, si no tiene la capacidad de pago para estar en el régimen contributivo de salud, este estudiante puede afiliarse por el régimen subsidiado, pero debe estar afiliado a salud para poder ser afiliado por la empresa o institución educativa a riesgos laborales. Bueno, aquí me acaban de hacer una aclaración. En realidad, él está cotizando como independiente, entonces esa es la dificultad, porque una persona haciendo prácticas, pues en su año de internado no tiene capacidad de pago. Sí. Entonces se podría afiliar al régimen subsidiado y no tener que hacer ese pago, y así también lo pueden recibir en la administradora de riesgos laborales. Sí, puede hacerlo también. O sea, él está cotizando a salud en este momento como independiente. Ahora, la afiliación a riesgos laborales no le toca a él. No le corresponde o a la universidad o al hospital o al sitio donde esté trabajando. Exactamente, no le va a corresponder en ningún caso a él, porque eso lo establece el decreto 055. Está prohibido dejar la carga de afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales en manos del estudiante o practicante. ¿Cómo hacer cumplir el decreto? Entonces este chico de 26 años que está en esa situación y ni la universidad ni el centro asistencial le está cotizando, le está pagando sus riesgos laborales, ¿a dónde se debe dirigir? ¿Va allá a las directivas del hospital o a la universidad? ¿Cómo hace él para hacer cumplir el decreto? Pues inicialmente lo que se debería por parte del estudiante es acercarse a las directivas del hospital o a las directivas de la institución educativa o universidad que lo envió a hacer la práctica, para decirles quién me va a afiliar a mí a riesgos laborales. En algún evento en que ninguno de los dos asuma su obligatoriedad, él se puede acercar a las oficinas del Ministerio de Trabajo. En la Dirección Territorial Antioquia aplica la línea Colabora, que se llama por el celular al 120, solamente ese número, 120, se pide cita para ser atendido por un inspector de trabajo y se hace la reclamación. Como Ministerio de Trabajo también nosotros aquí en la Dirección Territorial Antioquia tenemos especializado un grupo de inspectores de trabajo dirigidos solamente a los riesgos laborales. Esos inspectores realizan visitas e investigaciones y se imponen multas que quien las debe firmar, quien suscribe la resolución, es el director territorial, que es el competente en casos de riesgos laborales, para hacer cumplir la obligatoriedad, en este caso del decreto 055. O sea, es claro que a él no le deben exigir que cotice como independiente. Es claro. Es claro, o sea, ahí hay un error, ¿cierto? Ahí hay entonces un error. Él se puede desafiliar del régimen contributivo, ingresar al régimen subsidiado y ya se arregla, se soluciona. Pero también debe solicitar que se le afilie a riesgos laborales, mucho más si ya está haciendo la práctica, ya de por sí ya está desprotegido en el evento de cualquier accidente de trabajo. Perfecto. Doctora Molina, ¿qué están haciendo ustedes en la oficina territorial del Ministerio del Trabajo para que este decreto se conozca?
porque es muy nuevo, es apenas de febrero y pues las empresas no están pendientes de esas nuevas normatividades. Hay que hacer un trabajo de pedagogía como este que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos implementando. El director territorial de Antioquia es una persona que acaba de llegar, él lleva apenas con nosotros 11 semanas, pero la intención del doctor Gabriel Jaime Urrego Bernal, que es nuestro nuevo director, es precisamente eso, es acercarnos más a la comunidad a través de capacitaciones, a través de presencia institucional en las empresas y en las instituciones educativas, sea del nivel de bachillerato, sea del nivel universitario o técnico, para dictar precisamente las capacitaciones en todos estos temas, porque la población en términos generales desconoce cuáles son sus derechos, también cuáles son sus responsabilidades en el sistema de seguridad social. Muy bien, ya referente a eso que está contando, hicimos una entrevista con diferentes estudiantes del SENA y del ITM, precisamente preguntándoles si ellos saben qué es una ARL, una aseguradora de riesgos laborales, y por qué es tan importante. Vamos a escuchar las respuestas. Afiliación a riesgos laborales, sí, así. Porque dentro de toda empresa siempre se corren riesgos. No, no lo conozco, la verdad. La ARL son los riesgos laborales. Porque uno tiene muchos riesgos, uno laborando, ¿no? Pues en la empresa. Es aseguradora de riesgos laborales. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque es lo que te va a asegurar que en alguna parte que estés trabajando puedas estar asegurado y puedas tener alguna protección en caso que le pase algo. Los riesgos laborales, si le puede pasar algo a una persona en el trabajo. No, no conozco. La ARL es de riesgos laborales. Bueno, por lo menos hay un conocimiento de lo que significa, no sé si de la importancia de estar. Con la experiencia que ustedes tienen en la oficina territorial, doctora Molina, realmente todos nuestros, y amplío aquí el ámbito más que estudiantes, todos nuestros empleados, toda la fuerza laboral colombiana está afiliada a riesgos laborales, o en ese campo nos falta mucho. Nos falta cobertura, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años. También nos falta un poquitico de conocimiento, porque como les decía anteriormente, no exigimos nuestros derechos por el temor a quedarnos desempleados, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la posibilidad de llevar esas capacitaciones a todas las entidades y empresas que nos necesitan o que nos requieran, para que el trabajador conozca cuáles son sus derechos y sepa que tiene que estar afiliado a los riesgos laborales. Traía como noticia que el Ministerio de Trabajo publicó de la Dirección de Riesgos Laborales un informe que se hace cada año, en donde se establece que en comparación con el año 2013, en el año 2014 hubo 200 muertes menos por accidentes laborales, sí, que no genera tranquilidad, pero sí nos impulsa a continuar con la tarea que nos hemos impuesto de estar capacitando, de estar verificando el cumplimiento de normas del Sistema General de Riesgos Laborales dentro de las empresas. Escúcheme, ¿en el territorio, pues en la territorial nacional. Antioquia? No, en el territorio nacional. Perfecto. Sí. Doctora, ¿existen algún tipo de sanciones para las instituciones educativas o las empresas que no se acaten a este decreto? Sí. La ley 1610 de 2013 amplió las facultades de sanción, o el tamaño o la cantidad de multa que nosotros podemos imponer como Ministerio de Trabajo cuando verificamos el incumplimiento. Entonces, si la institución educativa o la empresa donde el estudiante está haciendo las prácticas no lo afilia, nosotros tenemos competencia para imponer multas que van de 1 a 5.000 salarios mínimos. Entonces, el monto de la multa se ha incrementado de tal manera, porque antes de esa ley 1610 era solamente hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora podemos imponer multas de 1 a 5.000 salarios mínimos. Supongo, doctora Molina, volviendo al tema que le planteé antes,
que el tema alto de la informalidad que tenemos en este país es un gran obstáculo para participar de riesgos laborales, porque es que tenemos mucha gente en informalidad, en subsistencia, es decir, que no hace parte del sistema formal de empleo, y ese es un gran reto en el país. Ese es un gran reto. Nosotros trabajamos desde la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales con representantes de los desempleados en el país, con representantes de los desempleados precisamente para la Dirección Territorial Antioquia, y estamos buscando la forma de que esos informales y de que esos desempleados tengan protección en riesgos laborales, que es en el caso que nos ocupa hoy. Doctora, hoy en día hay estudiantes que también buscan hacer sus prácticas en el exterior. ¿Esta ley también los cobija? Esta ley los debe cobijar a través de la institución educativa que los envía a hacer las prácticas en el exterior. Deben estar afiliados a riesgos laborales. La obligación no se pierde cuando hay remuneración al estudiante, porque ocurre que en muchas oportunidades hay un reconocimiento de un subsidio de transporte o se les paga algo. Así se les paguen, hay que tenerlos en riesgos laborales. Tienen que estar afiliados siempre a riesgos laborales mientras estén haciendo su práctica, no, sin importar que se les esté dando un subsidio o se les esté dando algún ingreso por estar en esas prácticas. Si tienen preguntas a propósito de este tema y en general de riesgos laborales, aprovechen la presencia de la doctora Molina. Les recuerdo las líneas telefónicas 441-2100, esa es la local, y 018-4140-99, la nacional. Hay que aprovechar cuando estos especialistas vienen, porque es la única manera de sortear. Si bien ella, por ejemplo, trabaja con la oficina territorial en Antioquia del Ministerio del Trabajo y esa es la instancia para saldar dudas, pues tenerla aquí en el programa Medellín Ciudad Saludable es una línea directa para consultarla. Claro que sí, hay que aprovechar esta oportunidad. Bueno, tenemos también una entrevista con Mónica Cortés Márquez. Ella es la coordinadora general de las prácticas de la Universidad de Antioquia. Es una institución que se está esforzando por cumplir y adherirse bien a este decreto. Nos quiere contar entonces cómo han hecho este proceso y además por qué también lo ven tan importante esta afiliación a las aseguradoras de riesgos laborales desde la institución y para las empresas. La Universidad de Antioquia siempre ha sido consciente de que es muy importante la protección y velar por el bienestar de los estudiantes universitarios. Nosotros teníamos afiliados a los estudiantes con pólizas de accidente estudiantil con una gran cobertura. Luego salió el decreto 055 que obliga a que estén afiliados a riesgos laborales. Y nosotros, teniendo en cuenta que es muy importante la protección de nuestros estudiantes y velar por el cumplimiento, hicimos todo el proceso para afiliación de los estudiantes. En este momento la Universidad de Antioquia tiene afiliados unos 4.700 estudiantes a riesgos laborales. Esta cifra fluctúa porque en la universidad hay diferentes calendarios y se van entrando nuevos estudiantes o sacando del sistema a medida que van culminando o iniciando sus prácticas. Y más o menos le está representando a la universidad unos 46 millones mensuales en costos. El proceso como tal no ha sido sencillo. Las universidades estamos en mora de tener que construir todo el proceso como tal. No ha sido sencillo. Implica presupuesto, talento humano, implica una conversación con la unidad académica, con el sitio de práctica para poder diseñar todo el centro de trabajo y todo lo que es la protección. Sin embargo, si vemos que el espíritu de la norma como tal es muy benéfico para los estudiantes, en este momento tenemos un 100% de las solicitudes cubiertas, lo que implica también una corresponsabilidad. ¿Qué le toca a los estudiantes? Para poder estar afiliado a ARL hay que tener EPS. Entonces también ha sido un llamado para la comunidad universitaria para que estén más atentos a afiliarse o en caso tal hacer todas las diligencias pertinentes con el CISBEN para poder ser afiliados. Esa fue una de las dificultades más importantes que tuvimos al principio porque muchos de nuestros estudiantes no contaban con EPS.
Mónica Cortés, la coordinadora de prácticas de la Universidad de Antioquia, contándonos cómo han hecho este acople al nuevo decreto, pero además planteando al final uno de los temas gruesos. Y ella decía, es que muchos de nuestros estudiantes no cuentan, o de los que están en prácticas no contaban con afiliación a la EPS y al sistema de salud, que es un asunto que hay que resolver inicialmente. Marta Ruiz está en Aranjuez. Marta, buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes pregunta para la doctora Molina? Sí, claro, mira, la pregunta es, yo laboré en una empresa en un tiempo con, pues más o menos 2 años, y nunca tuve ninguna seguridad social, nunca me pagaron nada. Entonces yo quisiera saber qué se puede hacer en ese caso, porque yo demandé y o sea, perdí la demanda y quisiera saber por qué se puede hacer. A ver si hay otras instancias o apelación a esa decisión, porque lo que entendemos, ya Marta hizo un proceso jurídico y dice ella perdió. Se puede reactivar, se puede apelar a instancias superiores para revisar casos contra contratantes, contra empleadores que no cumplen las obligaciones sociales. Sí, a ver, siempre que se demanda judicialmente y no se obtiene lo que el trabajador está reclamando, existen las instancias superiores. En el caso de ella podría acercarse al juez que tomó la decisión y establecer que ella está interesada en interponer algún recurso. Lo que pasa es que existen términos judiciales donde el trabajador pierde la posibilidad o el reclamante pierde la posibilidad de presentar esos recursos. Tendría que mirarse efectivamente cómo fue la situación de ella. Pero para hacerle claridad, en el sistema de salud, si no la afiliaron nunca, no existe una indemnización para ella si no fue afiliada. Lo que se podría reclamar al empleador que no la tuvo afiliada en salud son esos gastos médicos y medicamentos, digamos, que no tuvo ella durante ese tiempo y que tuvo que cubrir. Sí. En riesgos laborales, si tuvo un accidente de trabajo y el empleador no le cubrió esos gastos, tendría que ser el mismo empleador el que le cubriera esos gastos. Muy bien, tenemos otra televidente en la línea, está Marta Caicedo y nos llama, Marta David, perdón, y nos llama desde Caicedo. Buenos días, Marta, bienvenida. Hola, Marta. No. Marta. Marta se fue. Parece que no nos escucha. Marta. Bueno, hola Marta, ¿cómo estás? Hola. ¿Para dónde te fuiste? ¿Ah? ¿A dónde te fuiste? Lo escucho muy bien. Escuchamos tu pregunta, Marta, bienvenida. Sí, bueno. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su pregunta, Marta? Vea, mi pregunta es, yo trabajo en casas de familia. Bueno, no, vamos a revisar esta conexión porque realmente no estamos escuchando muy bien a Marta, o nos repite la llamada o la repetimos nosotros, pero revisamos ese asunto. Teníamos también, doctora Fanny, unas preguntas, ¿cierto? Preguntas internas, sí, doña Amparo nos cuenta que ella tiene una empleada de servicio doméstico que trabaja por días y que ella quiere saber cuál es el procedimiento para afiliarla a salud y a riesgos laborales. Pues miren, para eso yo no estaba preparada, pero existe la afiliación. El Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Salud y Protección Social crearon dentro de la planilla de integrada liquidación de aportes el tipo de aporte para las trabajadoras de servicio doméstico por días. Entonces pueden cotizar por 7 días, pueden cotizar por 15 días, pueden cotizar por los 30 días. Entonces sí se puede afiliar a la trabajadora, pero se tiene que afiliar a todo el sistema general de seguridad social integral, salud, pensiones y riesgos por días. O sea que lo ideal es que haga, pues que llame, que se conecte con alguno de estos sitios donde le pueden hacer toda la afiliación y ya ellos con los operadores de la planilla, y los operadores de la planilla le explican cómo se hace la afiliación por días y bajo qué código. Claro.
Alonso López, don Alonso en Itagüí. Buenos días, don Alonso, ¿cómo está? Muy buenos días. Felicitaciones y gracias por esta oportunidad. La pregunta mía es la siguiente. Cuando un estudiante trabaja y estudia, se supone que ahora con estos trabajos de que son por servicios prestados, pues a ellos les obligan a tener una ARL. Entonces, ¿qué hacen con respecto al estudio? En las universidades las universidades automáticamente tienen que exigirle la afiliación, o ese mismo contrato que tienen con la empresa de servicios es para cubrimiento también de la universidad. Esa es mi consulta. Muchas gracias por esta oportunidad. A usted, don Alonso, muchas gracias. Es una pregunta interesante porque pasa bastante que trabajan y estudian también. Tienen que estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, porque si están haciendo una práctica o ya están laborando en el mercado a través de un contrato de prestación de servicios, ellos tienen que ser afiliados al Sistema General de Riesgos. Pero por dos... sí. Perdón, Felipe, sí, estoy recordando el caso de una compañera, ella trabaja por las mañanas en un sitio, pero además ella está estudiando y hace prácticas por las tardes en otro sitio. Nada que ver lo uno con lo otro, son trabajos completamente distintos. Y seguro en su trabajo ya tiene la afiliación a riesgos laborales, sí, entonces ¿qué pasa en su periodo como estudiante? La institución educativa o la empresa donde está prestando ese servicio, la institución educativa siempre y cuando se beneficie con esa práctica, reciba algún beneficio económico por la práctica, o la empresa o institución educativa o institución pública o privada donde esté haciendo la práctica, tiene que afiliarla. Entonces queda con doble afiliación, doble aporte. Doble aporte, así es, pero no doble afiliación, porque debe ser a la misma ARL donde está afiliada como trabajadora en las horas de la mañana. Simplemente se incrementa el aporte. Simplemente se incrementa el aporte. Y de acuerdo lo tienen que hacer los dos. Bueno, así los riesgos sean distintos. Ella trabaja por la mañana en un archivo y por la tarde hace prácticas de bacterióloga. Entonces... No importa, cada uno va a pagar dependiendo del riesgo al que esté ella expuesta, pero finalmente los dos la tienen que tener afiliada a con la misma aseguradora, con la misma administradora de riesgos laborales. Marta David en Caicedo, insistamos con Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Ahora sí, cuéntanos cuál es tu pregunta. Bueno, la preocupación mía es, yo soy separada hace 7 años. El esposo de por allá de Manizales vive, pero él no me ha sacado a mí de la EPS, o sea que yo tengo EPS. Sí. Yo trabajo en una casa, trabajo 3 días y en otra trabajo 2 días, y en ninguna de las dos me han afiliado, pues porque como tengo EPS, pero tampoco no estoy pagando pensión ni tampoco estoy afiliada a riesgos laborales. Entonces mi inquietud es, pues, si yo, o sea, ¿cómo hago yo para afiliarme a riesgos laborales? Muy bien. Gracias, Marta. Doctora Molina. Doña Marta, si usted está trabajando en unas casas de familia y está trabajando por días, ellos la deberían tener afiliada, tanto a salud, pensiones y riesgos, por días. Entonces, es simple y llanamente averiguar con esos operadores de la planilla cómo se va a hacer la afiliación. ¿Qué recomendación le hago? Es que usted le pida a su esposo que la retire de la seguridad social en salud. Es un riesgo, entre comillas, que va a correr ella, pero tienen que ser los empleadores o empleadoras quienes la tengan afiliada. Pero eso constituye un riesgo, ¿no? Eso constituye el riesgo de que efectivamente no la cubran, pero para eso está el Ministerio de Trabajo. Entonces se acerca al Ministerio de Trabajo, cuenta su caso, nosotros hacemos una citación, primero un requerimiento y luego una citación para una audiencia de conciliación a esas dos empleadoras que no la quieren afiliar, para que la afilien y se concilie y se logre un acuerdo entre ellas. Ese asunto de las empleadas de casa, empleadas domésticas, no se asume como trabajadoras independientes que prestan servicios y en consecuencia ellas deben pagar su salud y su pensión, sino que es una responsabilidad de los empleadores, de quienes las contratan por días o por jornadas. Es que un trabajador independiente es quien no está subordinado a un empleador,
y ella está subordinada a la empleadora porque recibe órdenes, porque va y cumple un horario. Entonces, mientras ella cumpla con eso, tenga esos requisitos de prestación personal del servicio, de una remuneración y de una subordinación, ella siempre va a ser una trabajadora. Entonces, no va a cumplir con la característica de ser una trabajadora independiente. Doctora, en el caso de que algún estudiante practicante sufra una enfermedad o un accidente laboral y no esté afiliado, ¿quiénes responden? ¿La institución y la empresa se deben poner de acuerdo para responder por esos gastos y por esos daños ocasionados? La institución educativa, como les decía anteriormente, si percibe algún ingreso por la práctica que esté haciendo ese estudiante, si no, la empresa va a ser la que va a cubrir todos los riesgos que se deriven de un accidente o de una enfermedad. Rosa Guerra está en Itagüí. Rosa, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Miren, pasa lo siguiente. Tengo un hijo que trabaja en talleres de madera, por decirlo así. Él trabaja en un taller de donde hacen ataúdes. Siempre ha trabajado en eso y ha tenido dos patrones que ha tenido accidentes que se han mochado dedos y nunca lo han reconocido, no lo afilian a seguro, ni a seguridad social, ni a riesgos laborales. Entonces, a ver qué puede hacer él, porque ya casi nadie le da trabajo porque le faltan ya 3 dedos. Tema de la informalidad, que ocurre mucho. Este es el ejemplo de muchas personas que han trabajado, llevan años trabajando, pero nunca los afiliaron por el asunto de la informalidad en el país. Sí. Para doña Rosa la respuesta es, el hijo suyo tiene derecho a acercarse al Ministerio de Trabajo en la Dirección Territorial, hacer la llamada a la línea 120 y allá le dan la cita para que pueda acercarse a un inspector de trabajo. ¿A quién se le tendría que reclamar? A esos empleadores que tuvo anteriormente y donde sufrió esos accidentes de trabajo, para que le paguen indemnización por los dedos perdidos. Y allá nos asesoran frente a cómo proceder y qué pasos se deben allanar, se deben utilizar para hacer reclamaciones correctas. Sí, exactamente. La función del inspector de trabajo en la atención al usuario es específicamente aclarar las dudas del trabajador y especificarle cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder hacer la reclamación correctamente. Ese número, doctora Fanny, hay que tenerlo por ahí pegadito, guardado. ¿Desde cualquier celular? Desde cualquier celular, y la llamada es gratuita. 120. 120. La llamada es gratuita. Tomen ese dato, anótenlo, guárdenlo en el celular, que en algún momento hace falta. Sí, lo podemos necesitar en cualquier momento. Doctora, en el caso de los estudiantes de posgrado, ¿también tienen derecho a todos estos beneficios? Sí. Anteriormente, el decreto 2376 de 2010 establecía que solamente era para los estudiantes que estuvieran laborando en el área o que fueran a laborar en el área de la salud y se estuvieran capacitando en el área de la salud y estuvieran en el posgrado, que tenían derecho a ser afiliados a riesgos laborales. Ahora el decreto 055 estableció que todos los estudiantes que tengan que hacer práctica y pertenezcan a la educación media técnica, pertenezcan a una institución normalista que les haya brindado la capacitación, instituciones educativas que formen para tengan una formación laboral para el trabajo en alguna situación específica, todos tienen que estar afiliados a riesgos laborales. Vamos a hacer una pausa, la pausa final, y regresamos al último bloque del programa, hoy con la doctora Molina, revisando el decreto 55 de este año que cobija a los estudiantes en el tema de riesgos laborales. Ya volvemos. En el caso de un trabajador, la incapacidad se conoce como el tiempo en el cual él no puede cumplir con sus labores debido a una enfermedad mental o física, o a un accidente laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo en el que el empleado se encuentra inhabilitado es asumido por las empresas prestadoras de salud o EPS cuando éste se encuentra afiliado como cotizante, no es pensionado y la causa de la incapacidad es de origen común, es decir, el trabajador adquirió la enfermedad por fuera de su trabajo. Cuando la incapacidad es de origen profesional, son las aseguradoras de riesgos laborales o ARL quienes reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente del accidente o de haber contraído la enfermedad diagnosticada como laboral.
En esta emisión de Contraseña hablaremos de la dependencia del ITM, que recibe cada semestre cerca de 70 nuevas ideas de negocio que buscan acompañamiento, y de la importancia de incorporar estrategias de mercadeo efectivas para que estas ideas prosperen. Contraseña presenta Los emprendedores y el mercadeo online. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Las trochas, como las personas, se conectan y se vuelven a conectar. Y en algún momento podemos entender qué lugar ocupa un camino en nuestra vida. En las trochas nadie se pierde, solo coge otro camino. Porque sí, vivimos en constante cambio. Lo que ayer significó un largo camino, hoy ya es solo un camino más. Aquí te ves. Abril, mes de la niñez. Un mes muy importante para que la ciudadanía, padres y madres, lleven los niños a disfrutar de esta programación, de esta agenda tan importante. Aprendo jugando y nos vamos cuidando. El lema, para que nuestros niños sean felices y así hacer de Medellín una ciudad saludable. Además, aprovechamos la ocasión para recordarles a todos los padres de familia de cumplir con todo el esquema de vacunación de nuestros hijos y así tener una protección completa. Vacúnalos, ámalos y protégelos. Medellín, todos por la vida. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a aprovechar a la doctora. Hay una pregunta interna que se sale un poquito del tema, pero vale la pena mencionarla. Es de Luz Elena Bedoya. Ella vive en Santa Fe de Antioquia y su pregunta es porque su esposo murió hace 7 años y en este momento está recibiendo esa pensión, pero ella además trabajó 8 años. Ella dice que si ella puede hacer un recobro de esas semanas que cotizó durante esos 8 años. Lo que ella está recibiendo es una pensión de sobrevivientes por la muerte del esposo. Sí tiene derecho a hacer el recobro, eso se llama devolución de saldos. A ella le tienen que devolver los saldos del dinero que cotizó ella como aportes y del dinero que cotizó su empleador. Que hacer la gestión, suponemos, ante Colpensiones, lo que antes era Seguro Social. No sabemos quien la tenga, fue eso. Quien la tenga, exacto, quien la tenga pensionada y adicionalmente tiene que hacer el recobro, que es el cobro de la de los valores de esos aportes, se tiene que hacer ante la entidad donde ella estaba cotizando. Antes de despedir a la doctora Molina, un asuntico aquí en Twitter, para que veamos unas fotografías, espero que las alcancen a ver bien, de la unidad hospitalaria Nuevo Occidente. Abajo los exteriores, doctora Fanny. Hermoso, sí. Espectacular, Sí. No me digan que no tiene cara pues de un centro asistencial moderno, de lo mejor que tenemos en Medellín. Y arriba, esta es una fotografía de urgencias y esta de quirófanos. Es lo que a esta hora se le entrega a la comunidad del Occidente, especialmente del Nuevo Occidente, que es un centro asistencial que atenderá a más de 100.000 personas. Un paso muy grande en materia de asistencia para los medellinenses. Recomendaciones finales, doctora Molina. Quienes quieran conocer muchos más detalles del decreto 055, acercarse a este tema que es importante, ¿qué deben hacer? ¿Dónde está la información? ¿Los buscan en el Ministerio de Trabajo? Nos buscan en el Ministerio de Trabajo, estamos atendiendo permanentemente. Nosotros empezamos las labores desde las 7:30 y trabajamos hasta las 4:30 de la tarde de lunes a viernes. Se pueden acercar al ministerio en cualquier situación, no solamente con este tipo de decreto, las dudas que le surjan con este decreto, sino en relación con todo lo que tenga que ver con la relación laboral y la afiliación al sistema integral de seguridad social en el país.
nosotros estamos prestos para responder las dudas. Gracias, doctora Molina. Gracias. Muy amable. Sí, Con muy mucho querida gusto. por darnos este espacio y enseñarnos tantas cosas sobre este nuevo decreto. Bueno, les cuento que ya mañana es festivo, entonces nos veremos el próximo lunes, que es 4 de mayo. Este tema nunca lo hemos manejado, está bien interesante, es la alimentación de personas que tienen discapacidad neurológica. Entonces hablamos de pacientes con síndrome de Down, de pacientes con retardo mental o de pacientes que han tenido alguna lesión medular, están en silla de ruedas. Se convierte en un gran reto para los cuidadores y la familia. Entonces los esperamos el próximo lunes y que tengan un excelente fin de semana. Fin de semana muy rico, que pasen todos. Chao.